A veces pensamos que Dios está lejos y que es un Dios impersonal, o sea, un Dios que no se relaciona. Pero la realidad es que somos nosotros los seres humanos que nos alejamos de Él y quienes no queremos relacionarnos con Él. Dios no está lejos, Dios está cerca. Si algo nos recuerda esta temporada de Adviento, de Navidad, es de la cercanía de Dios a los seres humanos y a la creación. En la persona de Cristo Jesús, Dios hace visible su cercanía a la humanidad. Tan cerca que lo podemos ver, oler y lo podemos tocar. Juan comienza su evangelio con la encarnación de Jesús. Juan, capítulo 1 de Juan, versos 1 al 14, dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no lo reconoció. A los suyos vino, a los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo de Dios migró del cielo a la tierra para reconciliar al ser humano con Dios. Dios cruzó las barreras de territorios y vino a un mundo lleno de pecado y lleno de personas quebrantadas y fragmentadas por el pecado. El propósito de la migración del Hijo de Dios es restaurar nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el resto de la creación. En la persona de Jesús, de acuerdo con el Evangelio de Juan, Dios hizo una tienda entre los seres humanos para habitar con ellos y ellas. A través de Jesús, Dios entra en el mundo roto y pecador para ayudar a hombres y mujeres a encontrar su camino de vuelta. Juan 13:1 habla de eso: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Desde esta perspectiva de la encarnación, es la gran migración de la historia humana. El movimiento del amor de Dios hacia la humanidad hace posible el movimiento de los seres humanos hacia Dios. Los seres humanos deben migrar hacia Dios. El Verbo se hizo carne. Estas palabras las escribí y yo dije, voy a escribir un poco, más o menos así es que uno escribe para el mundo académico. Y dije, déjame escribir una reflexión pastoral sobre lo que significa la encarnación de Jesús, específicamente mirando el Evangelio de Juan. Y esa migración de Jesús, ¿verdad?, que eso fue lo que hizo Jesús, migró del cielo a la tierra para habitar entre los hombres. Él migró, Él traspasó un territorio, Él traspasó un borde. ¿Para qué? Para estar entre los hombres y las mujeres, para acercarse a ellos y ellas, para reconciliar a los hombres y a las mujeres con Él, ¿verdad?, con Dios, en la persona de Cristo Jesús. Ahora, nos enseña este pasaje bíblico de hoy que de la misma manera que Dios migró hacia los seres humanos, Dios invita, ¿verdad?, a que los seres humanos migren hacia Dios. La razón de ser. Es la nueva Jerusalén. En Cristo Jesús tenemos la nueva Jerusalén. En Cristo Jesús tenemos el cielo nuevo y la tierra nueva. Es en Cristo Jesús. Y tiene que haber un movimiento del ser humano hacia Dios. Pero Dios fue quien se movió primero hacia nosotros. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros como seres humanos al escuchar esta reflexión? Número 1, Dios te ama.
Dios ama a la humanidad. Juan 3:16, verso del 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta migración de Jesús lo primero que nos enseña como seres humanos es que nos muestra el amor de Dios por toda la humanidad. A veces el énfasis está mucho en la condenación de este versículo. Vamos a condenar a aquellos y aquellas que no son de la iglesia. Vamos a condenarlos al infierno. Pero realmente lo que enfatiza el Evangelio de Juan es que Dios ama a todo el mundo y que no quiere que nadie se pierda. ¿Verdad? El amor de Dios. Primera de Juan habla de que Dios es amor y es un amor genuino. Qué bueno es saber que Dios nos ama y esto queda demostrado en la encarnación de Jesucristo, ¿verdad? O la encarnación de Dios en la persona de Jesús. Lo segundo que podemos ver en general, como seres humanos, ¿qué nos enseña estos versículos? Es que Dios quiere reconciliar y quiere reconciliar contigo. Y usted sabe que usted tiene pareja, o que los que tienen pareja, la reconciliación, alguien la tiene que iniciar. Usualmente hay uno más fuerte que el otro, o lo otro. O las mujeres son más fuertes que los hombres. Eso es lo que dicen a veces, que las mujeres latinas son más fuertes que los hombres. Pero eso yo lo dejo ahí a cada cual. Alguien tiene que iniciar la reconciliación. La iniciación de la reconciliación entre la creación o el ser humano y Dios, la inicia Dios en la persona de Cristo Jesús. Aún desde el Antiguo Testamento es Dios buscando al ser humano. Y en la persona de Cristo Jesús es cuando esta reconciliación llega a su clímax más alto, porque Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Dios quiere que todos y todas participemos de esta reconciliación. La ruptura de la relación entre Dios y los seres humanos es real. Pero Dios quiere que se repare esa relación a través de Jesucristo. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que en la persona de Cristo Jesús, esto que celebramos durante este tiempo de Navidad, en la persona de Cristo Jesús, Dios estaba reconciliando al mundo con Él. ¿Ok? Esto es general para toda la humanidad. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros como iglesia? Bueno, que debemos migrar para traer el evangelio de reconciliación. Que debemos migrar como hizo Cristo Jesús. Cristo Jesús migró del cielo a la tierra. ¿A dónde nosotros tenemos que migrar como iglesia para traer el evangelio de Cristo Jesús? ¿Dónde está la gente que necesita de Cristo Jesús? ¿A qué lugares incómodos debemos ir nosotros como iglesia? Tenemos que movernos hacia la gente para que la gente se mueva hacia Dios. La migración de Jesucristo nos enseña del cielo a la tierra que nosotros debemos acercarnos a la gente. Y cuando la iglesia se acerca a la gente con el evangelio, con la palabra de Cristo Jesús, la gente se puede acercar a Dios. ¿Verdad? Si fuéramos buenos predicadores como somos para hablar acerca de Estados Unidos,
a veces en nuestros países cuando hablamos con otros, no, vayas a Estados Unidos, allá está la tierra prometida, allá hay dinero, allá hay prosperidad, migre para allá. Y tenemos un mensaje, una retórica acerca del sueño americano en nuestros países. Pero el mensaje de la iglesia no es el sueño americano, sino es que, ok, yo he conocido a alguien, migremos hacia Dios, migremos hacia Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tenemos que movernos hacia la gente para que la gente se mueva hacia Dios. En el mismo pasaje de 2 Corintios dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Importante de que la iglesia habla acerca de este mensaje de la reconciliación. Lo otro que quiero que podemos hablar es, migrar implica despojarnos. ¿De qué, el pasaje de Filipenses que leímos en la lectura bíblica, de qué debemos despojarnos como iglesia para poder migrar hacia la gente que necesita a Dios? ¿De qué debemos despojarnos? Quizás de la comodidad, quizás de los prejuicios, quizás de los miedos, quizás de la vagancia. ¿Ah? Eso no queremos hacer. Quizás de la falta de compromiso con la misión de Dios. Usted puede mencionar otras, muchas cosas que como iglesia debemos despojarnos para poder llegar hacia la gente que nos necesita. Filipenses 2, 5 a 7 que leímos, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De qué la iglesia se debe despojar? ¿De qué tú te tienes que despojar para acercarte a la gente con las buenas nuevas de salvación? Bueno, Jesucristo sabía de qué despojarse. La gran pregunta es si nosotros sabemos de qué debemos despojarnos. Concluyo en esta mañana. Jesús el migrante. Jesús el migrante llegó cuando nadie lo esperaba, sino más bien cuando lo necesitaban. Migró del cielo a la tierra para traer reconciliación. No pidió permiso, no le dieron permiso, solo llegó con una misión. Dios se acercó a la humanidad en la persona de Jesús. Jesús hoy sigue llegando, aunque no lo esperemos. Sigue llegando en medio de los problemas, situaciones difíciles, destrucción, del pecado, de rupturas, desorganización, desesperanza, enfermedades, confusión. Jesús está presente. Jesús se acerca al borde. Es más, Jesús cruza el borde para llegarse a nosotros, los seres humanos. Aunque no le demos permiso, Jesús lo hace. En el nacimiento de Cristo Jesús, Dios trae esperanza a la humanidad y a la iglesia. La esperanza de este gran misterio de la reconciliación. Esta idea de que Dios es un caballero, ¿verdad? Que Él no entra a tu vida si tú no le das permiso. Yo creo que es una teología que debemos repensar como iglesia y como seres humanos, especialmente como cristianos también. Dios va a llegar y siempre va a estar ahí, aunque no le demos permiso. Eso es lo que Juan Wesley llama la gracia preveniente. Es el Espíritu obrando en nuestra vida, especialmente de aquellos que no le conocen, sin que ellos le den permiso. Así que Jesús el migrante llega y llegará y va a cruzar las áreas en tu vida que tú todavía no le has dado permiso. Él las va a cruzar. ¿Para qué? Para sanar, restaurar, liberar y traer reconciliación contigo
y con Dios, contigo y tu yo interior, contigo y con los demás, contigo y la reconciliación y la creación. Bueno, eso es lo que yo tengo en esta mañana para cada uno de nosotros y nosotros.